Hace 5 años estuve trabajando detrás de un escritorio. Estaba viendo cómo mis sueños se iban, no lo alcanzaba, sentía que estaba perdiendo mi tiempo, sentía que estaba perdiendo vida. 5 años detrás de un escritorio, viendo cómo las oportunidades me pasaban por la cara y simplemente se desvanecían. Estuve trabajando en una empresa familiar donde me sentía cómodo, donde me sentía seguro, donde me sentía que podía subir mis pies encima del escritorio y nadie me podía decir nada. Fueron días tranquilos, pero de muchas confusiones. En ese tiempo tenía licenciatura, tenía maestría, pero ¿para qué valía la pena? Pues simplemente estaba viendo que mi tiempo se estaba esfumando. Tenía la comodidad, pero no estaba dando el 100%. Mi padre siempre me dice, lo único que te pido es que des por lo menos el 100% de tu esfuerzo. Y no lo estaba cumpliendo. Todo este tiempo me hizo reflexionar sobre que estaba viviendo en una zona de confort. En una zona donde me sentía cómodo, donde me sentía tranquilo, pero estaba segmentado dentro de una estructura de 4 paredes que no me podían ver otras opciones de vida que podía yo ejecutar para ser mejor y buscar un bien común. Esta zona de confort se fue extendiendo y puedo llevarlo al plano religioso. Nosotros como cristianos católicos muchas veces vivimos en nuestra zona de confort. ¿Lo creen ustedes? ¿Creen que vivimos en una zona de confort? Esta zona de confort, si lo llevamos al plano del cristiano católico, puede ser solamente evangelizar dentro de la iglesia, solamente quedarnos dentro del templo y no salir a buscar a esas personas que quizás desconocen de la presencia de Dios. Una zona de confort para el cristiano puede ser también no aprovechar las oportunidades que Dios te está poniendo en la cara por el miedo, por el temor, sin saber que el miedo es totalmente psicológico. Y es donde nosotros tenemos que tener confianza en Jesús para que Él pueda dar claridad a nuestras vidas. Esa zona de confort puede ser una zona que tú has conquistado, pero el problema está cuando esa zona te conquista a ti. Es lo que muchas veces nos pasa a nosotros y es lo que me pasaba a mí durante 5 años detrás de un escritorio. Viendo todas estas realidades me di cuenta que estaba viviendo una locura. Y la locura me puse a investigar y vi que Albert Einstein la definía como hacer lo mismo repetidamente y esperar resultados diferentes. Vamos a imaginarnos todos, imaginemos una pared, ¿la pueden visualizar? Al lado de la pared hay una puerta. Si yo constantemente comienzo a chocar la pared tratando de salir hacia el otro lado, eso es locura, porque después de un año es muy probable que tu cuerpo se atrofie. Pero si tú buscas una opción diferente de simplemente abrir la puerta y salir, es ahí donde están las opciones que Jesucristo quiere poner en nuestro corazón. Y cuando hablamos de oportunidades, no es simplemente aprovechar las oportunidades, es estar listos para las oportunidades. Y no nos damos cuenta que Dios nos está poniendo constantemente oportunidades en nuestra vida y nosotros nos hacemos de la vista gorda. Cuando hablamos de opciones, no es simplemente buscar una opción. Cuando buscas una opción, te estás diciendo qué hacer, te está dando un mandato al cerebro. Cuando buscas 2 opciones, bien, mal, derecha, izquierda, puedes confundirte. Pero cuando tú logras descubrir 3, 4 o 5 o más opciones en tu vida, es donde los grandes milagros comienzan a suceder. Muchos tenemos sueños, conozco muchas personas soñadoras, pero yo era uno de ellos también. Cuando nosotros soñamos mucho y no escribimos nuestros sueños, es donde realmente los sueños se desvanecen. Cuando logramos llevar nuestro sueño al papel, a la práctica, es donde realmente los grandes milagros suceden. Todo esto me pasó hasta un momento. Recuerdo que en el 2012 tuve un viaje a Francia. Estuve viviendo en una comunidad ecuménica. El ecumenismo es la corriente que busca la unificación de los cristianos. Y estuve viviendo una semana de silencio. En esta semana de silencio fue la primera vez en mi vida donde me dediqué tiempo para mí. Y fue donde comencé a escribir mis sueños, donde tuve una conexión tan especial con Papá Dios, donde yo les relataba mi vida y lo que yo quería y lo que me proyectaba, todas mis confusiones, todo lo demás. Y fue en ese momento donde yo comencé a apreciar que Jesús en el silencio también puede accionar. Es una herramienta hermosísima, pues cuando tú haces silencio, tú te abres a un entendimiento más profundo. Es donde entra la comunicación, es donde entra la escucha activa. Cuando volví de Francia, estando en Francia, recuerdo que veía las realidades sociales de mi país. Pues cuando salí del país, vi que mi país estaba muy necesitado de jóvenes que pudieran
tocar vidas de personas vulnerables. Cuando hablamos de personas vulnerables, estamos hablando de personas que están a un punto de entrar a las drogas, un punto de delinquir. Y llego a mi país, pero me encuentro con una misma realidad. Y es donde entra el factor familia en todo lo que tiene que ver con mi vida. Lloré, sufrí, tuve muchas confusiones, pero mi familia siempre estuvo ahí. Mi familia siempre estuvo en el momento más bajo de mi vida, así como la familia de Jesús también siempre estuvo. Así como María estuvo esperando hasta que Jesús resucitara. Y es que la familia es el centro y es la razón por la cual yo pude descubrir todo lo que quiero hacer en la vida. Y comencé a trabajar desde los pequeños detalles. Poco a poco me fui dando cuenta que Dios a lo largo lo fue ensanchando. Porque cuando comenzamos a trabajar desde un te quiero, desde un te amo, desde un paso pequeño, en el tiempo Dios va engrandeciendo todos tus sueños. Y es donde comienza el cambio. El cambio no simplemente de cambiar lo anterior, sino más bien de crear lo nuevo. Y es a donde nosotros tenemos que llegar, a crear las nuevas cosas, las nuevas oportunidades, para que Jesús pueda dar vida a nuestras vidas. Es donde podemos cambiar el hombre viejo para entrar al hombre nuevo. Pero para eso tenemos que conocer cuál es nuestra vocación en la vida. Y quiero que todos juntos me acompañen con el siguiente movimiento. La vocación son los gustos, todos juntos conmigo, los gustos. Cuando hablamos de gustos, son las cosas que nos reconfortan, son las cosas que nos dan placer. Luego tenemos lo que son los intereses, todos acá, intereses. Los intereses son aquellas cosas que te producen curiosidad, son aquellas cosas que te llaman la atención, que wow, es como algo innato. Pero también tenemos que reconocer cuáles son nuestras habilidades, todos acá. Las habilidades son las cosas que se te dan con facilidad. Por ejemplo, hay algunas personas que son buenos con las cámaras, algunos son buenos cantando, algunos son buenos alabando a Dios, pero otros son buenos trabajando con las personas. Pero también tenemos que identificar cuáles son nuestras personalidades. ¿Todos aquí? Personalidades. Nuestra personalidad es nuestra forma de sentir y de actuar. Cuando descubrimos estos 4 elementos, es cierto que Dios va a obrar en ti, porque cuando tú complementas estos 4 elementos, es donde tú vas a realmente hacer lo que te apasiona y lo que quieres en la vida. Y vas a dar paso a otra zona. Decíamos que al principio estaba viviendo en una zona de confort, ¿recuerdan? Ahora entramos a una zona de aprendizaje. En esta zona de aprendizaje fue donde pude descubrir que en nuestro país el 55% de la población comprendida entre los 0 y 12 años y el 49% de la población comprendida entre 3 y 18 años son pobres. Y son cosas que no deben de calar en el corazón. Son cosas que tenemos que saber. Porque ¿dónde vivimos? En un país. Y el país es de todos. También pude ver que de cada 4 niños, de cada 10 niños, 4 niños en su totalidad son niños que están en situaciones muy de riesgo porque viven solamente o con su papá o con su mamá. Y estas realidades me hicieron entrar a esta zona de aprendizaje y comencé y fundé una fundación, valga la redundancia, que se llama Corazones a Tiempo, que es una fundación que trabaja el acompañamiento cognitivo, social y espiritual con los adolescentes en conflicto con la ley. Dentro del trabajo con poblaciones vulnerables de este sentido, fue donde yo realmente descubrí el amor de Dios. Recuerdo el caso de un tal Pedro, que no se llama Pedro, un niño que estuve acompañando dentro del centro, que me confesó que a los 14 años embarazó a una niña y que él quería matar a esa niña porque esa niña abortó. Él decía que él le quitaron la vida de su hijo y él quería matarla. Y en ese proceso de acompañamiento, duré una semana trabajando con él. Al final se sentó al lado de mí y delante de todos los niños dentro del Centro Integral de Adolescentes en Conflicto con la Ley, que lo conocemos como cárcel, él dijo: yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, porque cuando yo salga de aquí, yo sé que voy a ser diferente. Pero dijo una respuesta al final que nos sorprendió a todos. Cuando yo salga de aquí, lo primero que voy a hacer es buscar una pistola. Todos los niños abrieron los ojos. En ese momento yo dije, ¿cuáles son las opciones que Dios quiere que yo dé a este niño para que pueda encontrar una mejora? Yo pude haberle dicho a él, no lo hagas, pero Dios me iluminó y me dijo, y le pude decir al niño, cuando tú salgas de la cárcel, agarres la pistola con tu mano, ales el gatillo, en ese momento tú te vas a dar cuenta y vas a recordar que yo confío en ti. Y que hay muchas personas que confían en ti y que sabemos que tú vas a hacer lo mejor. En ese momento el niño bajó la cabeza. Cuando levantó la cabeza dijo, es que nadie me había dicho que confiaban en mí. Llorando. Nadie en la vida de ese adolescente
le había dicho que confiaban en Él. Y se me enternece el corazón, porque lo puedo imaginar, lo puedo visualizar. Cómo ese niño viene de realidades tan difíciles y tantas personas criticando, pero no saben el por qué ese niño delinquió. Eso me dijo ese niño. Y a través de esa experiencia yo dije, estos niños son familia mía. Y el 26 de diciembre del año pasado yo celebré mi cumpleaños con esos niños. Porque entendí que el evangelio es estar con los vulnerables. El real evangelio es complementar tu espiritualidad desde arriba con tu espiritualidad desde abajo para tú poder llevar a un balance. Todos abrimos nuestros brazos. Si oramos mucho y hacemos poco, la balanza se desequilibra. Si hacemos mucho y no oramos, la balanza se desequilibra. Si podemos encontrar un balance en nuestra vida, en lo que le decimos a Dios, nuestro agradecimiento, nuestro amor por Él, pero también con el accionar dentro de la tierra, que es lo que nos pertenece, ahí es donde vamos a poder construir el reino de los cielos aquí en la tierra, para tener un ticket express cuando lleguemos al cielo. Que Jesús ni nos va a preguntar quiénes somos ni qué hicimos, porque ya tenemos el cielo ganado. Fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia que me enterneció el corazón y me ha motivado a entrar más de lleno en esta zona de aprendizaje. Y es donde yo le digo a ustedes que están escuchando, si tienes por lo menos 1% en común con alguien, lucha por lo menos un 100% para que ese 1% pueda ser multiplicado. Y ese será el evangelio. Como decía San Ignacio de Loyola, en todo amar y servir. Ese debe ser el lema de todos. Y aquí en la mano tengo la palabra resiliencia. En diferentes países que he podido impactar vidas, siempre me busco una palabrita que se llama resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de poder contrarrestar situaciones adversas, ser humanos o comunidades, situaciones de problemas, de tempestad, y poder sacar lo mejor de sí. Y es lo que nuestro país está haciendo en este momento. Tratar de levantarse es lo que nuestros niños, niñas, adolescentes en situaciones vulnerables de pobreza están tratando de hacer. Ejemplo tangible, estuve en Ecuador trabajando con niños, niñas de escasos recursos en un programa de trabajo infantil para erradicar el trabajo infantil, y un niño llegó con un burrito, amarró su burro, entró a la capacitación, tomó su capacitación y se fue con su burrito. Los niños tienen ansia de conocer, tienen ansia de educarse. ¿Qué nos limita a nosotros a entrar a otra zona? Mi abuelo, un señor de Montecristi, este hombre pobre, llegó a la capital y a los 40 y pico de años fue que se hizo licenciado. ¿Qué me limita a mí? Querer alcanzar mi sueño en cualquier momento de mi vida. Mi madre actualmente tiene un trabajo diferente. Le costó muchísimo entrar a su zona de aprendizaje y me comentaba en estos días, que los otros días estaba escuchando mi canción Tú me das, que dice, todo aquello lo que te propongas lo vas a alcanzar, no importa que las limitaciones te detengan. Y mi madre a través de esta canción sintió una inspiración, comenzó a llorar y dijo, yo lo voy a hacer, yo voy a asumir el reto. Y justamente cuando terminó de llorar, al frente había un camión que decía, todo lo puedo en Cristo. Son señales que Dios te está poniendo a ti en tu corazón en este momento, a través de una palabra, a través de un acompañamiento, a través de tu familia. Porque si yo no estuviera bien con mi familia en este momento, yo no tuviera la potestad ni la integridad de estar hablando con ustedes en el día de hoy. Es el llamado que Dios tiene con nosotros, para que nosotros podamos entrar a nuestra zona mágica. La zona mágica es aquella donde ya se han alcanzado tus sueños, donde tú y Papá Dios estás en una conexión tan perfecta, tan celestial, que donde se dan los grandes milagros. Yo le doy gracias a Dios en este día porque a través de su inspiración, a través de su motivación, yo he podido impactar a muchos jóvenes. Gracias a Dios, en el año pasado pude impactar a través de charlas más de 9,000 jóvenes y adolescentes. Estuve en 3 países diferentes llevando su palabra y trabajando con poblaciones vulnerables, impactando maestros, impactando indígenas. Nunca había trabajado con indígenas y me encantó la experiencia. Evangelizando a aquellas personas que desconocen de su palabra. Y es ahí donde está la zona mágica. Cuando podemos ver con claridad, cuando nuestras lágrimas secan nuestros ojos, limpian nuestros ojos para ver la grandeza de nuestro Papá Dios en las personas que realmente lo necesitan. No esperes más tiempo para encontrar tu vocación en la vida. Tú tienes las herramientas necesarias, tienes los intereses, todos aquí intereses. Tienes tus gustos, tienes tus habilidades y tienes esa personalidad que te va a llevar a lo que Dios siempre ha querido contigo. Un amigo que es Boy Scout me decía que el lema de los Boy Scouts es siempre listo. ¿Cómo es? Siempre listo. Y hay que estar siempre listos para lo que Dios quiere en tu vida. No importa que sea grande, no importa que sea pequeño. Lo importante es que comencemos a accionar
en su nombre, en su palabra. Y decía el amigo que era Boy Scout, que el Boy Scout todos los días tiene que hacer una buena acción. Todos los días, el mínimo de un Boy Scout es hacer por lo menos una buena acción. Y yo te motivo a ti que multipliques tus acciones, tus buenas acciones, todos los días. Pues es ahí donde Dios realmente te va a demostrar a ti que vas a entrar a una zona mágica. Porque la autoestima se forja no por lo que recibes, sino por lo que das. Porque cuando tú das algo bueno a otra persona, esa persona se ve en la necesidad de hacer algo bien para otra persona. Y estás creando un vínculo, estás creando un aura diferente, donde esa persona va a tener un cierto agradecimiento, y no porque tú lo estás buscando, sino porque tú estás dando sin esperar nada a cambio. Y dar sin esperar nada a cambio es lo siguiente, es dar no para que la persona se sienta bien contigo mismo, sino para que la persona se sienta bien con él mismo. Y es donde ahí viene lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Jesús es la mayor prueba de resiliencia en el mundo, porque Jesús fue Dios, pero fue insultado, fue escupido, fue hecho pequeño ante los grandes. Pero Jesús se supo levantar, porque la resiliencia no es simplemente levantarse, porque muchas veces caemos 3, 5 veces, pero no sabemos levantarnos. Es saberse levantar y es transformar. Cuando Jesús tocó la cruz simbolizaba dolor, simbolizaba sufrimiento, pero desde el momento que Jesús tocó la cruz, esa cruz la llevamos en el pecho y simboliza esperanza. Y es la esperanza tuya, es la esperanza tuya, es la esperanza tuya, es la esperanza de nosotros. Jóvenes, adolescentes, vamos a salir de nuestra zona de confort, vamos a entrar a una zona de aprendizaje, vamos a romper con el miedo, vamos a romper con el no puedo, vamos a romper con las murallas y vamos a entrar a nuestra zona mágica. Y es donde Jesús, Dios, va a estar contigo por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias.